no val pas la pena. Digue-li, 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 peti per tal condemna. Si l'amor fa de cel·la, l'amor no val la pena. Digue-li, digue-li, digue-li. No Us donem la benvinguda a Cel·la Cupidor, un programa de relacions dissidents, és a dir, totes aquelles formes de viure i compartir-nos que quan les expliques, la persona amb qui parles arrufa el nas i no pot evitar dir coses com «Bueno, ja se't passarà, és molt bonic, però no és realista» o «Jo no podria». Som a Tarragona Ràdio, sonant cada 15 dies els dimecres de 3 a 4 de la tarda i ens podeu repescar online a tarragonaradio.cat, iVox, Spotify o YouTube. També som a Instagram com a Cel·la_Cupidor amb un punt entre les dues L's de Cel·la. Allà podreu estar informades de tot el que anem fent, accedir als links d'escolta del programa i ajudar-nos a través del nostre Patreon. l'amor no val la pena. Digue-li, digue-li, digue-li. Avui tenim amb nosaltres a Beatriz del Monte. Beatriz, ¿con qué pronombre nos tenemos que dirigir a ti? Hola, con ella esta vez. Potser com a Beatriz del Monte no us sonarà gaire, però si us diem el seu nom artístic potser sí que la coneixereu. Es tracta de Bewis de la Rosa, rapera i artista multidisciplinar que l'any passat va publicar el seu treball Amor más que nunca. Aquest treball és fruit d'un procés d'investigació artística i teòrica al voltant de dos grans eixos, l'amor i el món rural, amb la crítica al sistema monògam i la recerca de vincles més enllà d'aquest com un dels pals de paller. Amb aquest plantejament, com no podíem convidar-lo al programa? Jo sóc l'Anna Santís, a Cala Vulnerable, m'identifico amb el pronom ella i utilitzo el femení genèric. Jo sóc l'Uri Mas, el meu pronom és ell i utilitzo tant el femení com el neutre genèric. I avui, a ritme de rap, farem un viatge que ens servirà a repassar moltes de les parets que ens mantenen tancades dins d'aquesta cel·la. La Cel·la Cupidor. Marcha la cacha, me pides cacha, voy vestida de percha, las de la chatarra. Soy de mercadillo, yo no quiero anillos, soy más de conserva pa' los pepinillos. No, quiero que me quieras demasiado, te pones celoso, se te ve venao. Traja tu autoestima, come ensaladilla, llora con tu amiga y ruina si me pilla. No te quieres enterar, que te quiero de verdad. No te quieres Pues estem sentint el tema Que llueva, inclòs dintre d'aquest Amor más que nunca, el primer disco de Bewis de la Rosa. Bewis, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Estás un poco pachuchilla, ¿no? Ahí estoy, con la estenia primaveral y con también un poquillo de catarro, pero bueno, como todas. yo Bueno, creo. si hay que toser, se tose. Que Eso, si toso, bueno, bienvenido sea, hacemos nos- una canción. Nosotras tenemos turra para rato, para suplir. Ya. Bueno, primero que todo, estás durante estos días haciendo varios conciertos en Barcelona, ¿no, Ana? El pasado día de abril estuviste en Albareda, el 11 en la Casa Groga, hoy día 24 en Forpien y este viernes 26 en Urgell y el sábado 27 en Basté. Toda una gira por centros cívicos, ¿no? Casi todos. Sí, la verdad que sí, que muy contenta de estar dentro del Barcelona Distrito Cultural, que nos han cuidado un montón y nos han dado un montón de espacios para poder llevarlo a los barrios y así, que yo creo que es también donde este proyecto pues tiene mucho sentido. Así que ahí estaremos, todavía nos quedan 3 conciertos de esto y también por ahí cosillas secretas que hay también organizadas. Cositas secretas. Qué guay. Bueno, pues oye, ya las iremos desvelando, espero, a lo largo del programa. También has venido a Tarragona. Viniste hace un par de años en La Imaginada y el año pasado en Barraques. Has estado ya por aquí, por tierras tarragoninas también. Sí, estuve por allí y también me tratasteis muy bien. la De verdad. hecho, yo estuve en el concierto de Barracas y compré unas bragas, compré mira. el disco este de Bewis de la Rosa, que hablaremos un poco más de él ahora, y Bewis me firmó, no sé si se ve en la pantalla, me firmó una mandarina, hay una naranja, un cuarto de naranja. Era, creo, la primera persona que le pedía que firmara un cuarto de naranja. Está aquí. Me parto. Está aún aquí, bueno, en otro estado, pero se conserva. Está consumido, ¿no? Está fosilizado. Sí, pero bueno, la firma sigue ahí, así que... Qué guay. Qué fuerte, qué guay. Nunca pensé que firmaría una naranja, la verdad. Pues mira, chica, no las uses en directo, que si no, luego...
Para A ver, es quien... que hablar de no monogamias y hablar de media naranja hay que sacar el tema, la verdad. Hay que sacarlo, hay Claramente. que sacarlo. Para quien no haya escuchado nunca hablar de Bewis de la Rosa, explícanos tú misma quién es Bewis de la Rosa. Pues a ver, Bewis de la Rosa es como el proyecto que yo tengo musical, porque siempre hice antes de esto danza y teatro, como que el lenguaje artístico que siempre utilicé fueron las artes escénicas, más pues de eso, desde el movimiento y desde la escena teatral, y tenía una compañía que se llama Malditas Lagartijas, bueno, la sigo teniendo de hecho, y llegó un momento en el que como que yo siempre rapeaba, pero no me atrevía como a generar un proyecto en el que de verdad me expresase desde la palabra como tan evidente, ¿no? Y desde la música. Entonces, como que Bewis para mí nació como de la ilusión de mi niña de 8 años, de decir, mira, de la que bailaban en el salón de casa en pelotas con una peluca bailando las Spy Girls, ¿sabes? Pues como que cumplí un poco el generar un espacio en el que poder hacer todo eso, en el que poder hablar sin tapujos de un poco las cosas que me atravesaban y también como permitirme ese lado musical que quizá pues como por esta cosa que siempre tenemos en la cabeza de que parece que si no te has formado académicamente en algo, parece que eso no forma parte de ti o no eres lo suficientemente capaz de poder generar algo interesante con ello. Pues también un poco como romper esa profesionalización que yo tenía de la danza y del teatro y como ampliarla a algo que también estaba en mí, que era la música, y como que nunca permitía que saliese y gracias a generar ese espacio de ego, ¿no? Por así decirlo, de Bewis de la Rosa, pues como que se abrieron un montón de puertitas que creo que estaban como ahí en stand-by durante muchos años. De hecho, es interesante eso que hablas, ¿no? Del tema de la profesionalización, ¿no? Porque solo parece que puedan ocupar los espacios culturales, ¿no? O los escenarios, que también hablemos de cuál es la arquitectura de un escenario, ¿no? O sea, hay alguien arriba que emite un mensaje y alguien abajo que lo recibe, ¿no? Y que está súper bien que rompamos esos clichés de solo pueden hacer música los músicos, solo pueden hacer danza la gente que danza, solo puede hacer tal. Y de hecho tú en tus directos ya haces eso, o sea, estás más rato debajo del escenario que encima. Sí, yo creo que es muy importante como hacer partícipe a las personas que van como observadoras, a hacerlas partícipes como parte de lo que se mueve en un concierto, ¿no? Porque al final yo creo que la música nació desde ahí y todo lo que es artístico nació desde ahí, desde la comunidad y desde el generar como intercambios entre las propias personas, ¿no? Que una persona vaya a mostrarse y otras a observarla, ¿no? Y a observarla muchas veces desde la carencia y desde de alguna manera el endiosamiento, ¿no? Que ocurre mucho dentro de la música y así, como esa cosa que está ahí encima y como el observador cómo lo ve desde un punto de vista como de, ay, lo que me gustaría, no sé. Entonces yo creo como que aterrizar un poco en tierra y ver como que somos lo mismo, que todas podemos formar parte del espacio escénico, que todas podemos ser observadoras y observadas, me parece algo como también importante para poder generar una horizontalidad, ¿no? Y un sentirnos parte desde las artes, que creo que es lo que más nos transforman dentro y lo que más nos ayuda como a expresarnos, ¿no? Este disco viene con un... Bueno, este disco es como físicamente, como una cosa como muy pensada también, porque para empezar es un no vinilo tomatera, ¿vale? No vinilo, no es un vinilo, es una tomatera. ¿Vale? Sí, Tiene eso. forma redonda, pero si lo probáis de poner en vuestro vinilo, no sé, igual se oye la llamada de la naturaleza, pero los temas de Bewis no se van a oír, sino que esto lo plantas y se convierte en una tomatera. Y podéis escuchar el disco por internet a través de un póster en el que tiene todas las canciones y un par de QRs para escucharlo. Pero nosotros nos queremos centrar en el tercer ítem que viene en este disco. Has creado un fanzine que sí que hay algunos versos tuyos, otros son más como un análisis o reflexiones tuyas acerca de distintos temas que a medida que vaya avanzando el programa los iremos desgranando un poquito. ¿Por qué quisiste crear este fanzine? ¿Creías de que fuera de las canciones que habías hecho en este disco igual te quedaban más cosas por decir o que te gustaría profundizar o analizar? ¿Cuál fue la intención y el porqué de añadir, además de una tomatera, en este disco un fanzine?
A ver, yo siempre digo de coña que como hablo del mundo rural, y lo digo mucho en los conciertos, digo, como hablo del mundo rural y de las formas de amor no monógamas, digo, si no hacía un fanzine me echan del mundo alternativo. Entonces, pero la realidad fue como una cosa muy que decía Uri, que estaba muy pensado. Realmente ha sido un proceso creativo como muy fácil en cuanto a ir escuchando a la propia propuesta, y se fue materializando así porque ese físico para mí era importante que tuviese un contenido expresivo, divulgativo también, ¿no? De alguna manera, porque creo que a veces las canciones nos llegan, pero yo al final no solo escribía canciones durante esa etapa que generé el disco, también escribía muchos textos. Tenía ganas de hacer como un pequeño libreto o libro, o al final se convirtió en un fanzine en el que compartir reflexiones, porque muchas veces yo he sentido pues esa falta de referentes, ¿no? Directos de vale, yo quiero, estoy sintiendo como una necesidad de generar otras construcciones del amor, pero quizá las opciones que yo había leído a lo mejor a nivel de referencias eran muy teóricas, y que a lo mejor incluso mi fanzine puede parecer teórico a muchas personas, pero no había como algo desde un explicitar como ciertos tips, por así decirlo, que a mí me hubiesen servido un montón en el momento de lanzarme a esa manera de romper un poco la estructura tal y como la conocía, de cómo relacionarme y de cómo vincularme emocionalmente, ¿no? Y sexualmente. Entonces, como que veía que no era un complemento, sino que formaba parte del propio disco. O sea, que yo escriba Cielo Azulado, por ejemplo, o que llueva, o que escriba canciones como tan explícitas, vienen también de un marco como de mucha reflexión y mucha vivencia, sobre todo. Y reflexión en torno a la vivencia, ¿no? Pues vamos a Entonces, escuchar. necesitaba ponerlo ahí. Vamos a escuchar precisamente el tema Cielo Azulado. Ya lo hemos pinchado y no quería pincharlo en este programa, pero es que tiene que sonar. Vamos allá. Venga. Tengo las tenis bailando un tumbao de un tanguillo colorado. Me ha matado, tu mentira se ha posado. Las farolas me delatan por la calle de las ratas. Yo no espero nada, que ya está feo. La honestidad la tengo picadita en el mortero. Tengo más llama en el alma que en la moto de un motero. De llorar las lagrimitas debajito de un ciruelo. Trepo y trepo por el trémolo. Llevo el peso de mis pies en un paseo lento, opaco tiempo queriendo volar del sueño. Suelo salpicar mis pensamientos como cáliz en el cuerpo. Vino y gloria, altar de novia. Lo he quemado, lo he prendido, que lo he quemado. He salido corriendo para otro lado. Llevo los clavos, los metatarsos machacados de la sorda soga que la tradición me ha marcado. Rompo la rutina monógama del patriarcado. Cielo azulado, color añil, no me has llamado. Pues Cielo Azulado, que es, bueno, quizá el tema que se ha hecho más famoso de este Amor Más que Nunca, o al menos el tema que en Sela Cupido se ha hecho más famoso de Amor Más que Nunca. He esperado a que sonara el verso de Rompo la rutina monógama del patriarcado, porque de hecho es uno de los temas del fanzine. No, nada, que eso, que para mí romper esa rutina como que trajo mucha reflexión esa frase, ¿no? Que al final escribes las canciones y luego también reflexionas en torno a eso, o viceversa. Para mí romper la rutina monógama del patriarcado es como romper esa manera impuesta que tenemos, y como jerárquica un poco también de entender las relaciones, ¿no? Y de cómo muchas veces monopolizamos toda nuestra vida solo a una persona. Y a veces creemos que la no monogamia es acostarte con quien quieras constantemente, o tener una libertad sexual consensuada, o pensamos que romper un poco la monogamia solo consiste en eso, ¿no? Como en tener otras relaciones, cuando yo creo que romper la monogamia reside en un montón de cosas mucho más pequeñas y simples y cotidianas, como es con quién vives, con quién das por hecho que vas a vivir el resto de tu vida, con quién decides emprender según qué cosas y con quién no, porque llega un punto en el que la pareja se convierte como en el círculo de tu vida, en lugar de generar un círculo pues mucho más diverso y rico, ¿no? Entonces, como que romper esa rutina para mí es romper esos pequeños acontecimientos cotidianos, que no tiene por qué ser tener una libertad sexual con tu pareja, o sí o no. Eso depende un poco también de cómo tú vivas la sexualidad,
porque incluso hay personas que son asexuales. O sea, quiero decir que a veces ponemos como todo el foco en que una pareja es monógama o no lo es por el hecho de que tenga sexoafectividad con otras personas o no la tenga, y como que ahí hay un texto que, por ejemplo, en el fanzine habla de romper la rutina, también es darte cuenta de que existe, ¿no? Y decidir no romperla, pero al menos que nos demos cuenta de que eso está operando sobre nosotras, ¿no? Claro, y de hecho también me parece muy interesante la palabra rutina, ¿no? La rutina también es lo que te hace hacer las cosas sin pensarlas, ¿no? Y si hablamos de que la monogamia es un sistema, ¿no? Un sistema es lo que genera una serie de rutinas, ¿no? Porque sistemáticamente haces eso de una manera, de una manera concreta, ¿no? Y no te paras a pensar en cómo haces estos cambios. También hablas de otro temazo, que además ya le estamos metiendo bastante caña los últimos programas con el libro de la abolición de la familia, y luego con Democracia y Cura, y de hecho con el programa de comunidades intencionales que hicimos hace nada, de hablar de familia, pero familia sin sexualidad, ¿no? O sea, y romper un poco ese mito, ¿no? De la familia, del padre que provee, ¿no? La madre que cuida de las niñas, y la parejita, y la casa, y ahora el trastero, porque tienes que guardar las cosas en un sitio, y todo, ¿no? Entonces, eso también es un buen temazo. Total, sí, hay un texto ahí sobre la familia sin sexualidad, que básicamente yo creo que cuando también tienes como parejas de largo recorrido, la sexualidad es algo que va y viene. Por eso yo, dentro de mi experiencia, no sé a vosotros si os pasa, pero es como que cuando tú a personas externas a este tipo de círculos que nos planteamos esta otra forma de amar, o al menos pues eso, estamos en cuestionamiento, como que a veces las personas únicamente van directas a su mayor miedo, que es que tenga intimidad con otra persona, ¿no? Esa persona a la que aman. Y es, de hecho, el espacio como más morboso, ¿no? De la gente que está un poco al margen de cómo entra a preguntar o así, ¿no? Y yo creo que al final, para mí, el haber descubierto desde la vivencia el que no quiero repetir esa forma aprendida, lo que más me ha dado es sentir que puedo generar vínculos muy profundos a los que considero mi familia y a los que acudo y acuden a mí, y estamos en constante rutina, ¿no? Y son personas con las que no me acuesto, son personas con las... O si me quiero acostar un día de amorcito me puedo acostar, quiero decir, pero que no... De que hacer no la tiene por qué haber cucharita, una vamos. sexualidad, hacer la cucharita. Sí, o sea, como romper un poco esa cosa sí, de pili mili, ¿no? Un poco, de romper un poco los packs familiares y tratar de abordarlos desde un punto pues un poco más complejo, que yo creo que lo tienen. Y donde todavía estoy, que ahí todavía no me atrevo a entrar porque no soy mamá ni nada así, pero tiene que ser un temazo en el momento en el que decides o no cocriar, por ejemplo. Yo ahí es un tema que no me puedo meter a día de hoy porque no lo sé. No sé cómo sería, no sé qué también sensaciones de entraña, como digo yo, operarían, y hasta qué punto eso sería, cómo sería. Eso me da mucha curiosidad, la verdad. Algunas estamos por ahí. Algunas estamos por ahí. Por ahí. De hecho, cómo va? a ver si de aquí a un poquito ya hacemos un programa un poco de la temática, que le tengo ganas de hace tiempo y me dan ganas de agarrar el tema con... Sí, de hecho ya estamos preparándolo para junio. Sí. Mirada Oye, larga, pues, pero... Lo escucharé con muchas ganas porque es un temazo bastante heavy. Yo ahí todavía, ya te digo, a mí me mola hablar desde la experiencia, y porque la teoría y la experiencia muchas veces se solapan y a veces no cuajan, ¿no? Cuando lo has pensado antes. Creo que hay que reflexionar a posteriori de vivir las cosas. Claro, bueno, pues la vida nos pasa por encima, Bueno, ¿no? y con la maternidad pasa muchísimo también. Tienes la teoría, Claro, y en la claro. práctica te comes las palabras con patatitas. Yo no sé si seré madre o no, pero bueno, ya me escucharé el podcast por si acaso igualmente. Y tanto, es muy guay porque en realidad ya es como... no sé, nos está yendo un montón el tiempo ya, pero no pasa nada. Qué extraño. Qué extraño, qué raro. Es que, siento que tenemos como un agujero entre lo que fue el mundo hippie, ¿no? Que aquí vino más tarde, ¿no? Que fueron a principios de los 80, porque claro, estaba pues la dictadura de ese genocida, y entonces
Mm, hay un agujero entre lo que pasó en esa época y lo que estamos retomando nosotras ahora, ¿no? Es como, wow, el año pasado entrevistamos a un compañero que fue sindicalista y que vivió el amor libre, ¿no? Pero nos costó un montón encontrar referentes de eso, ¿no? Y entonces ahora parece que esto ya está derivando, ¿no? Hacia una segunda generación que ya está diciendo, vale, ¿cómo hacemos el más allá, ¿no? Cómo hacemos lo de criar, cómo hacemos lo de dar por hecho que esto no es un mientras tanto, ¿no? Lo que siempre que te dicen, de ya se te pasará, ¿no? Pues mira, ya llevo unos cuantos años y no se me está pasando, ya tengo criaturas y no se me está pasando, ¿no? Entonces, generar esas prácticas de resistencia relacional, ¿no? Creo que... Uy, menudo baturra. Bueno, Bueno, somos de es turra. que me dejo los comentarios ya para el siguiente programa, pero si no, no vamos a tener chicha para cuando hablemos del tema en el programa, porque ahora yo me agarro el micro y no lo suelto. Bueno, claro, mejor que hable el señor, ¿no? No, pero que al final... Y también es el cómo estamos criando a los hijos, ¿no? Y cómo ven cómo nos estamos relacionando, ¿no? El cómo ve, pues, que unos padres pues no tienen por qué tener una relación como si sexoafectiva, pero que a la vez hay un respeto mutuo, pero a la vez hay más personas en las que no son familia de sangre, pero también están involucradas en su educación y pasan su tiempo libre con ellas. Y, ¿no? Y al final les da como una mirada al mundo ya muy distinta a la que nosotros ya nos dieron y que para lo que nosotras supuso romper un molde, para ellos no existirá ese molde porque está naturalizado. Totalmente. Pasamos adelante, vamos a oír el tema Me estoy oxidando. Me gusta cómo va. ¡Ay, qué rico! Me baila ese tumbao. Y a mí me gusta cómo va. Me baila ese tumbao. ¿Cómo dice? Busco desde abajo, soy como pez. En una parte del fanzine comentas algo, ¿no? Que es la diferencia entre el vínculo y el vínculo relacional, que es el estado de atracción versus decisión. ¿Esto cómo lo explicarías para los oyentes que no Es un hayan...? buen concepto, ¿eh? A mí me gusta. Estos son trampas para entendernos, como digo yo. Al final usar el lenguaje para entendernos. Pues para mí es muy diferente tener un vínculo. Un vínculo para mí es esa persona con la que tú te encuentras y te vuelves a encontrar años después y te vuelves a encontrar. Y hay una cuestión energética con esa persona que os vincula, ¿no? que os conecta. Pero para mí una relación, un vínculo relacional, sería el coger ese vínculo que de manera natural ocurre y decidir regarlo, ¿no? Decidir mimarlo, decidir dónde ocurre, cuándo ocurre, cómo nos vemos, decidir cómo emprender una construcción, ¿no? Porque a veces creemos que solo con tener un vínculo ya hoy, es que energéticamente me atrae. Claro, esa atracción dura al principio, ¿sabes? Pero una relación, un vínculo relacional se construye cada día y de eso estoy súper segura, de que cada día es decidir regar eso, ¿no? Y decidir estar en ello. Y podemos tener conexiones súper bonitas y profundas con un montón de personas, pero creo que no con tantas personas podemos llegar a establecer una relación o un vínculo relacional porque requiere de mucho tiempo, de mucha dedicación, de repensarse, de compartirse. Sí, de hecho, hay pues lo que dice Vasallo, ¿no? Que es como si el amor libre, ¿no? O las no monogamias fueran un buffet libre. Si nos lo vamos a comer todo, vamos a acabar con un dolor de barriga que vamos a estar fatalísimo, ¿no? Entonces es como también saber cuándo no puedes, ¿no? Y esa forma parte del concepto de libertad. Al final más anárquico, ¿no? O sea, más defendido por el anarquismo, ¿no? Que la libertad es la decisión, ¿no? Es el poder tomar las decisiones, pero también, si no conlleva responsabilidad, apaga y vámonos. Total. Y también para mí es importante no dogmatizarnos, porque a veces como que vemos una estructura para entrar en otra. Y creo que eso es importante para poder evolucionar, pero llega un punto en el que también hay que cuestionar nuestra propia... Hay de hecho un texto en el fanzine que habla de la alternativa de la alternativa. Como que en el momento en el que, como el chascarrillo que hacía antes, ¿no? En el momento que tú crees que es alternativa o que te estás yendo por otra vía súper como al margen o cosas así,
creo que ahí es cuando más hay que cuestionarse a una misma y revisar un poco realmente qué contradicciones estás teniendo y realmente si no estás reproduciendo aquello que estabas criticando, ¿no? De alguna manera. De hecho, porque aquí ya teníamos apuntado para hablar de esta temilla. Vamos allá, porque es que vamos total, allá. no nos va a dar tiempo. Hay una reflexión que haces que es la libertad pasa por estar conectadas a la pregunta y la duda. Y cuando estuvimos así mirándonos con Uri el tema, ¿no? Es como... nos gustó mucho, que luego ya lo empalmo y ya me da igual todo. Hablas de la jerarquía horizontal, que también me pareció muy interesante, ¿no? Y al final va ligada un poquito con el otro. Si nos quieres lanzar tú misma la reflexión que haces o explicarlo con tus palabras. No sé ahora mismo cómo lo lanzo ahí en el fanzine, lo de la jerarquía horizontal. Creo que lo lanzo desde el punto de vista de que muchas veces creemos que, o sea, yo creo que la jerarquía es natural en muchas cosas. Bueno, hablar de natural ya sabemos que es un tema complicado, pero para entendernos. O sea, creo que de manera orgánica tú hay momentos en los que tienes una mayor vinculación o atracción o necesidad de, porque estáis construyendo algo más en común con una persona que con otra, ¿no? Cuando compartes con varias personas a la vez. Entonces yo creo que esa jerarquía existe de una manera orgánica. El hecho de llamar jerarquía horizontal para mí es entender que esas jerarquías son móviles y que son mutables y que en el momento en el que entendamos que pues si hay una persona en mi red afectiva que yo me encuentro con ella a lo mejor y necesita a lo mejor más de mi presencia porque está pasando por una mala época y a lo mejor requiere un poco de mi amor, ¿no? Por así decirlo. O sea, a lo mejor yo ahí puedo decidir jerarquizar de otra manera y priorizar a esa persona, ¿no? O al contrario, a lo mejor tengo que priorizarme a mí o a lo mejor no me siento con fuerza para priorizar eso, pero soy consciente y lo cuido, ¿no? Entonces yo creo que horizontalizar la jerarquía quiere decir entender que la jerarquía puede ser mutable, pero también entender que la jerarquía existe, no negarla, porque sí que existe, porque tú en tu día tienes las horas que tienes, la energía que tienes y tú no puedes dedicar a lo mejor todos los días de tu vida rutinariamente el mismo grado de energía a todas las personas que te rodean, ¿no? De tu red afectiva. Entonces yo creo que aceptar que jerarquizamos es guay, pero observarlo e intentar que esas jerarquías puedan también ser móviles y se puedan horizontalizar, porque al final el resultado creo que es eso, que al cambiar de rol constantemente de jerarquías, tanto tú para la otra gente como la otra gente para ti, es en el momento en el que todo se horizontaliza. Claro, y Pero de hecho sí, en negar la jerarquía. Disculpa, ay, que como vamos un poco de retraso hoy haciéndolo online, siempre nos acabamos pisando. La cosa que contas en el fanzine que es muy chula es como si tú dibujas una línea, ¿no? En un papel, si ves la línea que está en el centro, hay una arriba y hay una abajo, ¿no? Que eso es lo que genera la jerarquía, pero en cambio si lo giras, de repente es un frente a frente, ¿no? Entonces es pues lo que habla muchas veces la anarquía relacional, ¿no? De intentar reconocerse constantemente, ¿no? Y hacer siempre un frente a frente para poder ver cuáles son las necesidades de cada persona en cada momento, ¿no? Total, eso es. Y también él se convierte en no en dar y recibir, sino en o sea, como que al estar enfrente, ya solo, también hablo de un verbo, no me acuerdo cuál es ahora, de memoria. Eso que no sabes cuándo Iba estás yo dando. El diablo. Que es eso que no sabes cuándo estás dando, cuándo estás recibiendo, ¿no? Esto es que es como mucho más, sí, como mucho más amable también, ¿no? Como que no hay un arriba y abajo, sino que hay un nosotras. Total. Una frente y desde ahí nos podemos comunicar mejor. Seguimos adelante y vamos a escuchar una canción que se llama Dolor pa' florecer. Caen las paredes, mármol caliente, siento sobre mi piel. Carne mordida sobre la herida, dolor pa' florecer. Tiempo y pistilo, los tallos crecen como ríos. Siento su riego feroz y
Me ahoga el cuchillo. Pues este es el tema que cierra el disco, si no recuerdo, que es un tema súper bonito. Corrígeme si me equivoco, ¿es el que cierra el disco? Es que el disco tiene como dos partes, como una parte que lo cierra Manifiesto y luego hay unas extras que son como que llueva papaya, los labradores y Dorpa Florida. Vale. Pues mira, esta cierra los extras. Sí. Y vamos a hablar un poquito de los ejercicios, ¿no? De eso que nos comentabas antes, de las cosas que son más prácticas, de los consejos de Bewis, el consultorio de Bewis. El Begui Oye, consultorio. consejos vendo que para mí no tengo, ya te digo, ¿eh? Eso como todas, Cari. Nos llamó mucho la atención un ejercicio que propones en el fanzine, que es el de imaginarse un lugar intangible en el que compartir con la otra persona. Cuéntanos un poco la movida. ¿Eso lo has hecho? ¿Cuál es tu lugar Sí, intangible? esto, obviamente esto nació de hacerlo, ¿no? Pues nació de hacerlo en cuanto a... Estaba yo pasando por ese momento en el que tenía una relación de muchos años y conocí a otra persona y como que empezamos a tener otra relación, ¿no? Y entonces en ese impasse como que había momentos de mucha duda, porque también luego esa persona empezó a tener otra relación. Entonces ahí empezaron un montón de... Bueno, que os voy a contar, una vorágine emocional bastante profunda. El desgarro. ¿no? El desgarro, nena. ¡Ay, el desgarro! Bueno, el caso. Que entonces ahí como una de las herramientas que nacieron fue como el generar ese imaginario en el que... Porque muchas veces cuando tú estás compartiendo con otra persona... lo que más miedo te da es esa herida, o por lo menos a mí me ataña mucho a la herida del abandono, a esa cosa de no formar parte, de no sentirte parte, ¿no? Porque cuando te sientes parte, yo me he dado cuenta de que no pasa nada, que no te importa que la otra persona también comparta con la otra, quedamos las tres o les tres para ir a tomar algo, para ir a tomarnos una manzanilla, ¿no? Como que cuando hay un formar parte no te sientes tan así. ¿Qué pasa? Que cuando hay tanta, como esa jerarquía que hablábamos, cuando hay tanto tirón energético hacia el otro lado, claro, pues ahí hay muchas veces que tú te puedes sentir un poco fuera, ¿no? Fuera de ese lugar. Y entonces ahí, con esta otra persona, pues como que llegamos a esta herramienta de decir, mira, pues a lo mejor lo que podemos hacer es como para recordarnos que aunque yo esté con otra persona, el lugar que tengo contigo es un lugar igual, no cambia nada. O sea, que eso es algo del aprendizaje de la no monogamia, ¿no? Que es como, aunque yo esté con otra persona teniendo otra historia, otra intimidad, lo que tenga contigo no cambia. O sea, se puede mutar, transformar, pero en esencia no cambia. Entonces es como vamos a buscar esa esencia de ese lugar físico, de ese lugar un poco imaginario en el que podemos aterrizarnos y pues que esté nuestro cuadro, que esté nuestra luz, que luz habría, que esté nuestro espacio, que haya las plantas que nos gustan a las dos, o que, ¿no? Entonces como generar ese espacio para que esos momentos en los que tú estás teniendo ese miedo, ¿no? Porque está con la otra persona, pues poder como conectar con ese espacio que es sagrado entre esa persona y tú, ¿no? Y que por mucho que esté como avanzando con otra persona, pues tú puedes también sentir que ese hueco no está siendo tocado, ¿no? Por así decirlo. Es muy bonito eso, de hecho me recuerda un tema de Billy Joel que se llama And So It Goes, que habla de que en cada corazón hay un espacio para curarse, ¿no? Y entonces, pues mira, resulta que había otra habitación, ¿no? En ese corazón, que es un espacio donde amarse, y que además pues puedes tirar todos los muros que quieras, que ahí hay sitio para todos, ¿no? Hemos hablado del desgarro, ¿no? Hemos hablado de estos ejercicios y demás. Y otra de las cosas que comentas en el fanzine es este amor que también conlleva muerte, ¿no? Que eso también nos lleva un poco a hablar de observar la naturaleza, ¿no? Que es otra de las cosas que mueven tu lírica, ¿no? Es al final como aprender a que todo conlleva cambio, ¿no? Todo conlleva principio, todo conlleva final y quizá el final es el principio de otra cosa, ¿no? Pues de ahí el cambio. Totalmente, yo creo que es el renacimiento constante, ¿no? Que cuando estás en aprendizaje, pues algo tiene que morir para que nazca lo nuevo. Y cuanto más te resistas a que eso ocurra, más estás retrasando realmente que eso nuevo que está por llegar aparezca. Y no tiene por qué ser con otra persona, que es como normalmente en la estructura que tenemos aprendida funciona, ¿no? Tú estás con una persona, lo dejas y empiezas con otra. No se concibe tanto esa evolución del vínculo relacional en el que puede morir y podemos evolucionar la otra cosa. Puede morir hasta donde nosotras sabíamos cómo era, ¿no? Porque
muchas veces tenemos por delante un montón de cosas que compartir que no somos conscientes y que a lo mejor nos estamos aferrando a el cómo nos hemos conocido o lo que creíamos o que habíamos puesto expectativa que íbamos a ser o compartir y quizás no nos permitimos en ese momento decir, vale, esto ahora mismo así como es ahora no está funcionando. Entonces vamos a permitirnos decirlo, aunque nos duela el corazón muchísimo, pero vamos a permitirnos decirlo y vamos a evolucionar hacia otro lugar. Este amor, ¿no? Este amor que nos tenemos. Bueno, y además esto desde la monogamia es un discurso que se utiliza muchísimo, ¿no? Tuve una relación y no fue bien. No ¿Qué funcionó. es que no vaya bien? ¿Qué es que no funcione? No es the only one. Es como, ostras, tú, pues, ¿por qué? Porque ya no estabais en el mismo punto vital, ya no compartíais los mismos objetivos, ya no estabais a gusto, ya no muchas cosas, pero disteis el paso de, ¿no?, cambiar esa relación. Y desde la monogamia esto está visto como un fracaso y es como, ostras, tú, es que el fracaso para mí es, no sé, que acabes hiriéndote queriendo, ¿no? No es una cosa de he herido al otro sin quererlo pues porque le he hecho daño, porque a veces el dolor es inevitable, ¿no? Sino que, no sé, es un discurso muy desde de la monogamia y que allí también partimos de aceptar, pues, lo que tú decías, ¿no? La mutabilidad de las relaciones y luego hay el temazo de aceptarse en soledad, de no hacer también algo muy típico de las monogamias, que es de relación en relación el tema de cogiendo una liana Las y lianas. soltando las lianas del amor romántico y la monogamia. Les tarzanes de la monogamia. Total. Porque al final, Total. cuando te relacionas mucho, ahora la que mete la turra soy yo, ¿vale? Dale. Cuando te relacionas muy a menudo con alguien o de una manera muy intensa, al final te acabas como mimetizando un poco en ciertas cosas en mayor o menor medida. Entonces, cuando te encuentras otra vez en la soledad, entre comillas, ¿no? En el no tener... Uy, ¿la hemos perdido? No, ¿sí? Ha vuelto. Ha vuelto. Cuando te encuentras otra vez sin esa relación contigo misma, es como un volver a preguntarse, vale, ¿quién soy? ¿Quién era antes? ¿Quién he sido entonces? ¿Y en qué me he transformado ahora, no? Sí, de hecho, Beatriz, Bebis, proponías como esta idea de, si nos aceptamos en soledad, todo lo que venga después va a ser un agradecimiento. Total, eso lo digo al final, sí, es uno de los textos finales. Y antes de eso, lo que estabas diciendo tú, Cel, es como, Ana, te llamo Cel, que resulta que lo del amor para siempre, que siempre tenemos esa mirada un poco desde lo romántico, que a mí el hecho del amor para siempre es una cosa que me encanta. Siempre me ha encantado ver a parejas que llevan un montón de años y se han sabido evolucionar y las ves plenas, ¿no? O sea, que también se puede. ¿Qué pasa? Que para poder llegar a ese amor para siempre creo que tenemos que cambiar la concepción de cómo amamos. Entonces, ahí es donde entra lo de que conlleva muerte. Yo creo que para que una relación dure para siempre tiene que tener muchas muertes entre medias y las muertes no tienen por qué ser malas, dolorosas o horribles. Y las muertes pueden ser periodos de soledad, como estabas diciendo tú ahora, Uri, ¿no? Como esos momentos en los que tú te concibes a ti y desde ahí entonces puedes concebirte para con el resto. Entonces, la verdad que son temazos y que me voy a releer a mí misma porque estoy en una etapa ahora mismo que digo, en plan, creo que necesito releer los tips. Qué bueno, está guay eso de leer, de dialogar con tu yo del pasado, porque... O sea, a mí me pasaba que compuse una canción hace 12 años y hace un par de años la recogí y era una canción que me estaba hablando a mí mismo en el momento en que yo estaba y es como, qué bonito, ¿no? De dejar estas migajas. Qué guay, qué brutal eso. Sí. Vamos a seguir un poquito más para adelante porque queremos pinchar una canción que se estrenó hace nada, se estrenó el pasado día 17 y es un tema que haces con Aguacate y que se llama Pa' defender la tierra. No puede ser que no te entienda si hablamos el mismo idioma. Tanta vida en el enjambre, tantas penas en las horas. Es pasear por la vereda y cantar siempre a deshora.
de cuidar desde hace tanto esta tierra que nos Voy con la tierra en la mochila, el recuerdo en la maleta, la pregunta sin respuesta en un capacho a la sombra. ¿Desde cuándo somos desconocidos? Dime cuándo nos perdimos. Escucho poca verde y mucho ruido, mucho grito y poco latido. Hay fronteras invisibles que separan más que la inmensidad, Más que el mar. más que el frío, redes llenas, campos vacíos. No puedo quedarme aquí, tengo que ponerme a labrar. Tengo un deber con mi tribu, vamos despacio, porque quiero llevarte a un sitio lejano, donde no exista ni el Dios, ni el La amo. pescadilla que se muerde la cola ya está seca, la dieta rota, rebosa, ganas de cambio y aceptan. La sangre caliente del toro ya no cae en mi cepa. La lluvia escasa, suena la música, traigo las Pa' piedras. ponernos a pelear o ponernos a construir, disidentes de la ciudad, volviendo a la... Pues eso, menudo temacla, menudo temazo. Temacla, que diría Rodrigo Cuevas cuando viene aquí. Estaba el rap rural, más que... Porque claro, estamos hablando mucho del amor no monógamo y eso, que el disco lo tiene un montón, pero también tiene esa parte como del rural que es bastante potente y como que la relaciona mucho con la mirada de consumo que tenemos de los cuerpos. Y tanto. Ahí vamos, de hecho, porque en el prólogo a mí me enternece mucho cómo tratas todo este tema, por las palabras que usas y el cómo lo expresas, ¿no? Tú hablas de la herida generacional sobre el olvido de la raíz y la sobreexplotación de la tierra. Y, bueno, desarrolla lo que quieras, pero ya solo literalmente pones esta frase y a mí me produce, casi que me pone la piel de punta del cómo lo expresas, ¿no? Ujú. Pues sí, a ver, yo creo que este disco como que nació también en parte de esa búsqueda de identidad, que yo creo que nuestra generación tiene un montón de falta de identidad. A cada una se nos manifiesta de una manera. Yo creo que también como toda la parte disidente y así, como que creo que estamos como atravesadas por una misma grieta, que es la grieta de eso, de dónde somos, quién somos, cómo somos, desde dónde nos percibimos. Y creo que es algo generacional que está muy, muy presente, y creo que en gran parte es porque ha habido como un arranque, ¿no? Un arranque de la tierra, de la raíz, como que todo lo que es tradicional y todo lo que es pasado estaba tan manido que como que se ha cortado y no ha habido como un proceso de cura de la herida, ¿no? En muchos de los sentidos. Entonces a cada una yo creo que nos aterriza desde un punto en nuestro cuerpo, en nuestra vida, pero creo que al final, si lo miras en perspectiva, todas sufrimos lo mismo, que es un poco esa falta de saber, como dicen en mi pueblo, pa' quién vendimias, ¿sabes? No sé ni pa' quién vendimio. Pues hay gente que le pasa desde la disidencia del cuerpo, hay gente que le pasa desde la disidencia del territorio, hay Claro. personas que les pasa desde el sistema familiar, o sea, depende, ¿no? Entonces es como una reflexión que siempre hago y que en concreto yo lo relaciono también con cómo esa mirada de la tierra y cómo esa mirada de cómo tú en tu día a día te conectas con ella, ¿no? Con lo más primario que hay, que es el alimento y la tierra y el cómo lo cultivas, así también te relacionas con tus redes afectivas, ¿no? Entonces, yo creo que esa mirada generacional, sumada como al consumismo que tenemos y al cómo consumimos, creo que luego pues nos afecta en nuestra propia identidad y en las identidades que generamos con el resto de personas a nivel relacional. Entonces un poco habla de todo esto y también de esa búsqueda de ser soberanas, de volver a esa capacidad autogestiva, ¿no? De alguna manera, y autosuficiente. De hecho, una de las cosas que, por ejemplo, otro de los mitos, ¿no?, de las no monogamias es como el consumo de cuerpos y el usar y tirar, pero tú, en cambio, hablas de reparar las cosas rotas, ¿no? Eso es un poco lo mismo que hablábamos de la muerte, ¿no? De que creemos que porque algo se haya roto hay que tirarlo, y realmente, ¿qué pasa con el arreglo, no? O sea, antiguamente se te rompía una camiseta y la cosías, no la tirabas y te comprabas otra, ¿sabes? Entonces, como que yo creo que eso se ve súper evidente pues en todas las aplicaciones que hay de cómo nos relacionamos, desde una superficialidad atroz, desde un, si me conviene bien y si no, pues no, ¿no? Como esta cosa que pasa, que también ha hecho mucho daño, esta cosa de hay que aguantar, ¿no? En las parejas, como se decía antiguamente. Obviamente no hay que aguantar, no tienes que aguantar a nadie, ni nadie te tiene que aguantar a ti, pero hay un entre medias, ¿sabes? No es como, ala, no aguanto nada, me voy. O sea, hay un entre medias, ¿no? Yo creo que hay un entre medias entre
atender a las emocionalidades de las cosas y a entender que hay procesos complejos, pero que no quiere decir que esos procesos vayan a ser definitivos y que todo se tire por la borda, sino que hay que buscar el arreglo y que hay que buscar el coserlo, ¿no? Y el entender qué ha pasado para que se rompa, para intentar que no se vuelva a romper de esa manera tan desgarradora. Y de Entonces, hecho tiene que ver con mucho también con cómo funcionamos a nivel democrático, ¿no? O sea, si no hay manera de arreglar las cosas, ¿no? Si no hay manera de entender, de ponerse frente a la otra y de entender lo que le pueda pasar para llegar a un acuerdo, ¿no? Para llegar a poder limar diferencias, ¿no? Y poder construir un futuro en común, ¿no? Pues no, se pone mucho énfasis en lo que es voy a por el otro, ¿no? El otro, esos muros, ¿no? Esas cuestiones que además los algoritmos acaban haciendo que nosotros estemos en nuestra propia burbuja y estemos encantadas de conocernos, ¿no? totalmente, y nos encanta lamernos el culo, ¿no? Unas a otras con el mismo discurso, cuando realmente lo que nos hace diversas no es estar con peña diversa, es estar con peña diversa. ¿Me explico? Entonces, yo creo que a veces es complicado y que es difícil encontrar la grieta en la que una persona te pueda aportar algo, porque a lo mejor desde el prejuicio está ahí todo. O sea, me estoy metiendo como en otro melón, ¿no? Pero me parece interesante a tratar también. Y creo que lo que tú hablabas del otro, como que constantemente buscamos dianas, ¿no? Es algo que se nos enseña, a buscar dianas a las que disparar en lugar de entender que cada vez que señalamos a una persona externa, 3 dedos nos están señalando a nosotras mismas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si no desde la culpa ni desde el yoísmo de, ay, todo requiere de mí, ¿no? Obviamente también estamos afectadas por las personas que nos rodean y por los acontecimientos que nos rodean, pero en gran medida el cómo resolvemos las cosas depende de nosotras, depende de cómo construimos nuestra arquitectura interna. Y yo creo que es ahí donde deberíamos de poner énfasis, de construir estructuras que sean totalmente al margen de las conocidas, y para mí no tiene mucho sentido ni siquiera hablar desde el propio lenguaje que el sistema nos provee, ¿no? Creo que deberíamos de construir nuestro propio lenguaje al margen de esas palabras que ellos utilizan para la división de la población y del pueblo, ¿no? Entendiéndonos como diferentes cuando realmente son otro tipo de diferencias, de privilegios las que nos separan, que no son entre nosotras siquiera, ¿no? Como decía un colega, los pobres luchando contra los pobres para, no sé cómo era en una canción. Sí, Y, total. Esa cosa de los otros. Sí. y al final el otro es como constantemente el enemigo al que lanzar tu mierda, en lugar de entender dónde quieres colocar la tuya en ti y entender que hay algo más grande que debemos de. Yo no creo que ni debamos luchar contra ello. Creo que debemos de poner energía en construir algo al margen, como ya se está. Y de hecho, Pero- como cuando hablas de ruralidad, ¿no? Hablas de proceso, ¿no? Más que de progreso, de esas cosas que ni acaban ni terminan, ¿no? Sino que están en constante metamorfoseo, ¿no? En constante, pues ahora esto está cayendo, pero de la semilla de esto están haciendo una nueva cosa, ¿no? Y siempre estamos en tal, y en reconocimiento, ¿no? En trabajar viéndonos a nosotras. ¿Qué aprendemos del medio rural para nuestras relaciones? Porque eso también es un temazo, ¿no? Que nosotros que nos creemos tan estupendas y tan majas hablando de todos estos conceptos, resulta que volvemos a los pueblos y dice, pero si esto es lo que se ha hecho siempre, cariño. Claro, totalmente. Si es que nos creemos modernas y no nada más que estamos hablando de lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? A ver, yo creo que ahora mismo los entornos de las áreas rurales son el único lugar en el que creo que también está ocurriendo el hecho de que mucha disidencia se vaya para allá. Yo creo que es el único lugar donde a día de hoy todavía toda esa normativa no ha llegado tan estricta, bueno, entre comillas, pero creo que te diría que es como el lugar donde nos podemos sentir en mayor libertad y en mayor cooperación y comunidad, porque creo que y no es por negar las urbes nos han aportado muchísimas cosas, nos han aportado una despersonalización que nos ha permitido desarrollarnos a muchas sin tener que ser señaladas, porque también en los pueblos ocurre que todo el mundo se conoce para lo bueno y para lo malo, pero creo que estamos en un punto en el que una vez tú ya tienes un poco tu línea clara y hacia dónde te diriges y te importa un poco lo que otra persona pueda decir,
Yo creo que el rural es el único entorno ahora, a día de hoy, donde podemos construir de verdad ese margen del que yo hablo, ¿no? Y creo que de hecho tenemos que resistir porque no entren ahí, ¿no? Y no accedan ahí, que ya lo están haciendo y creo que es algo que debemos proteger muchísimo porque es lo que nos hace soberanas, lo que nos hace autosuficientes, lo que nos hace capaces de poder generar lo más básico que es el alimento y generar relaciones cercanas de cooperación en las que unas a otras nos necesitamos, pero de una manera también empática y como cercana, no como en la ciudad que es una cuestión de servicios, ¿no? Sino también ahí aparece el altruismo, aparece el intercambio, aparece la ayuda por la ayuda, o sea, no porque te vaya a pagar, ¿no? Que esta cosa también que tenemos tan integrada. Entonces aparece también el proceso, como decíamos, de las cosas, porque el progreso es algo que creo que muchas veces va por delante de nosotras, ¿no? Y que no nos deja ni siquiera darnos el tiempo de saber si es ahí donde tenemos que estar. Sin embargo, cuando te centras en generar procesos creativos, procesos de adaptación, procesos de cultivo, procesos de generar espacios para el encuentro o lo que sea, yo creo que es mucho más amable y que es mucho más enriquecedor. Entonces, para mí, ese es el vínculo que tiene como el proceso, el hecho del rural y el hecho de cómo desde la disidencia y desde de verdad generar márgenes donde se puede hacer, que yo creo que es en las áreas rurales. Qué guay, pues muchas gracias, es una súper reflexión para acabar. Pero antes de acabar queremos leer cómo acaba este fanzine que nos ha encantado. Vale. Al final del fanzine acaba con la revolución como estado del amor y dice: hacer el amor es revolucionario, quererse en libertad es revolucionario, aprender a gestionar tus miedos y entender que las personas pueden ser espacios seguros donde mirarlos de frente sin juicio es revolucionario. Amar, sin mirar a quién, es revolucionario. ¿Por qué querría entonces hacer la revolución? I bueno, tenemos que ja irnos despidiendo. Arribem al final d'un nou Sala Cupido. Avui hem estat amb l'artista multidisciplinar Bewis de la Rosa. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotras. Merci por invitarme a vosotros. Gracias. Recordamos que durante estos días estás de conciertos en Barcelona. ¿Nos repites las fechas que quedan? Era el 24 en Forpienc, 26 en Centre Cívic Urgell. Eso es. Luego en Can Basté, el 28. 27, y ¿no? 27 en Can Basté. Que yo te voy a ver, ¿eh? El sábado, ¿no? ¡Ole, qué guay! Pues Hombre. nos conocemos. Y luego ya a Vilafranca del Penedès el día 5 de mayo. También estaré por País Vasco, en Eibar, en Cascante, para el 11 de mayo, en Madrid el 17 de mayo también. Y el 24 de mayo te tenemos en Valls, justamente con los compas de La Titaraña, que estuvimos con ellos hace un par de programas, en la Universidad Popular, en Valls, a las 19 horas. Eso, voy a hacer allí por ahí una ponencia o algo así, nos estaremos compartiendo un poquillo. Pues a ver si podemos venir. El proper programa tornarà a ser un Amors Llibres a la llibreria La Capona, divendres 3 de maig, com sempre, a les 6 de la tarda, i presentarem un dels llibres més bonics que almenys jo he llegit sobre relacions dissidents, la novel·la gràfica Anarquia Relacional. Per fer-ho tindrem amb naltros a una de les seves autores, ni més ni menys que Roma de las Heras, tot un referent a nivell estatal sobre relacions dissidents. No us ho perdeu. Recordeu que estem a Instagram com a Cela_Cupido amb un punt entre les dues L's de Cela. Allà estareu al dia del que anem fent, us podreu comunicar amb nantros i repescar tots els programes a tarragonaradio.cat, YouTube, iVoox i Spotify des del link de la nostra bio. A més, des d'allà també podreu accedir al nostre Patreon, que si ens ajudeu, a més de fer més sostenible la nostra feina, tindreu tot el material extra que fem servir per preparar els programes, accés a sortejos i a les xerrades postprograma. I no res, amiguis, ens tornem a trobar d'aquí 2 setmanes amb un nou pla d'escapada d'aquesta cel·la. La Cel·la Cupido.